Bienvenido a Las Catacurrencias, el rincón donde pensamos en voz alta y las reflexiones se dicen sin filtro. Soy Catalina y aquí te comparto esos pensamientos, esas historias que me atraviesan, me enseñan y esas experiencias que a veces llegan sin avisar, pero que siempre dejan mucho que aprender. Así que relájate, ponte cómodo y pongámosle voz a esas ocurrencias que todos llevamos por dentro. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de la categoría de charlas con sentido del podcast. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial y súper significativa para mí. Espero que disfruten tanto del episodio como yo y pues bienvenidos. En esta ocasión la invitada súper especial que tengo es mi madre hermosa. Bienvenida mamá al podcast. Ay, muchas gracias, hija, maravilloso. Tú sabes que no me gustan mucho las fotos ni los videos, pero bueno, estoy aquí porque creo en lo que haces, te apoyo y fabuloso que sea la primera invitada, qué honor. Obvio, claro que sí, mamá, es un honor tenerte acá. Y bueno, primero empecemos como con un contexto. La idea es que aquí cuentes tu vida, ¿cierto? Pues un poquito de tu vida y de todos los aprendizajes que has tenido, porque yo creo que pues lo mejor de todo es la experiencia, hablar desde la experiencia, desde ya lo que se ha vivido y esa es la idea acá, ¿cierto? Entonces pues nadie, la gente no te conoce, muchas personas sí te van a conocer pero la mayoría de personas no. Entonces, bueno, mi madre se llama Olga, ¿cierto? Para empezar. Y bueno, cuéntanos de Sí. ti, mamá. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Mi experiencia de vida fue como la de todos, ¿cierto? Todos tenemos, digamos, entre comillas, una cruz, porque en realidad no es una cruz, es un aprendizaje. Entonces, todos y cada uno tenemos una cruz específica o un aprendizaje específico, y el mío fue que realmente yo crecí en una familia numerosa, muy sagrada, mucho, ¿cómo se dice? Como muy enfocadas como a seguir la religiosidad. Éramos muchos y las condiciones económicas como cualquier familia en nuestra ciudad, en nuestro sistema de social. Éramos de una clase media, quizá media baja. A pesar de eso, mi mamá fue una persona muy visionaria. Didáctica, ¿no? Sí, también muy didáctica porque ella no se ceñía como a eso, a pesar de que la época lo exigía. Como un poquito más allá de lo que se vivía en la época, ¿no? Sí, era como muy visionaria, entonces ella eh, nos permitía como piense lo que usted quiera, nos Ujú. cuestionaba un poco, a ver, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo lo harías? Entonces yo pienso que eso fue como un punto muy clave, porque te cuento que yo crecí en una burbuja, ¿cierto? Entonces Ok. todo era color de rosa, todo era fabuloso, la Navidad era increíble, todo era muy bueno, muy bueno. Pero entonces, claro, cuando yo crecí, yo tuve un solo novio oficial, digamos que un poquito candidatos, pero oficial, oficial, un solo novio, ¿cierto? Y con él me casé y con él tuve 4 hijas, entonces seguí en esa burbuja. A nosotros, los amigos de nosotros como hogar, como familia, nos decía la Sagrada Familia, imagínate tú, éramos un ejemplo a seguir. Claro, la familia Éramos perfecta, la pues, la familia familia ideal. perfecta. Claro que faltaba el varón porque tuve 4 damitas, pero aún así éramos la familia perfecta. Entonces todo el mundo nos admiraba, era como en una burbuja, ahí seguía en una burbuja. Mamá, ¿y cómo fue crecer con tantos hermanos? Yo siempre me he cuestionado porque, claro, ¿cómo hacían las mamás en esas épocas en donde lo mínimo eran 8, 10? O sea, ¿cómo fue crecer Sí, con tantos hermanos? pues fue fabuloso, pero yo sí pienso que fuimos todos, cada uno de nosotros, un mundo muy diferente.
nosotros sí éramos 7 mujeres y 3 hombres. Wow. Entonces, uno de los hombres, no era el mayor, eran en el grupo de la mitad, y yo no sé de dónde sabía dibujar también. Entonces era como una persona que todo para él todo era un lienzo. Entonces mi papá nos dejaba y mi mamá nos dejaba pintar en las paredes porque él hacía unos dibujos pero hermosos y a punta de lápiz, porque en esa época no había tanta cosa como el día de hoy. Y otro hermano que hubiera sido un extraordinario libretista, porque él se hacía historias y se hacía unas novelas para todos nosotros que éramos sus seguidores. Y entonces él hacía todo el montaje. Entonces él se metía en una caja de cartón y hacía la locución, pero él mismo hacía el libreto. Entonces él era solo leer y hacía para el personaje tal. Entonces había una voz femenina que la hacía, por ejemplo, una de nosotras. Entonces, fulana, como nosotros éramos más niñas, las mayores, Claro. hacían esa voz femenina de, por ejemplo, la princesa del cuento, o no sé, lo que escribiera. Y habían personajes mejor dicho, era una novela. Y qué pesar que no se le dio como todo ese apoyo, porque no había como, no sé. La época, ¿no? Porque es que en la época también, pues, dibujar era algo imposible. O sea, si hasta ahora uno cree que los artistas, no, pues va a vivir de los dibujos y uno piensa que no es como tan Exacto. exacto, Anteriormente se le calificaba como simplemente una actividad en la que como un vamos, hobby. sí, vamos a disfrutar, pero en realidad se le hubiera podido dar todo ese apoyo, Claro. ¿cierto? Porque las profesiones de turno eran ser un abogado, ser un O en médico, fábrica. o trabajando en las fábricas, o un policía y escalar ahí. En cambio, por ejemplo, un dibujante o un artista no se le veía esa categoría, era solo como hobby. Y lo mismo al libretista, porque pues era fascinante y nos hacía sumergir en esa historia y era fascinante. Y lástima pues que eso era solo un juego y disfrutábamos mucho de ese juego, pero no pasó de ahí porque no se le dio como todo ese apoyo, digamos, de las personas que sí podían darle ese apoyo. Y la hermana mayor, por ejemplo, era toda una artista porque ella hacía sus obras de arte y nosotros éramos las modelos. Entonces ella hacía vestidos Claro. y las primeras que estrenábamos éramos nosotras. Entonces mira que éramos una familia muy feliz dentro de lo que se puede llamar, porque no veíamos la necesidad como ahora de las marcas, de los tenis, de las marcas de la ropa, no. Era simplemente vivir como feliz el día a día. Y nosotros lógicamente íbamos a misa los domingos, entonces era un parche delicioso salir de misa y comer cono y empanaditas de parroquia, como se Claro, dice. de iglesia. Y éramos bastantes, entonces mi papá a veces se iba con nosotros y a veces iba mi mamá y mi papá, Ujú. ¿cierto? Porque eso era como el programa del domingo. Entonces así crecimos y lógicamente pues fueron unas vivencias de infancia maravillosas, 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 donde no había inclusive cabida como al dolor ni a la tragedia. Porque yo recuerdo que yo me enterré un clavo en una pierna. Ay, mamá. Sí, ¿y cómo te parece que seguíamos jugando como si nada? Entonces, ¿qué pasó? Que yo me enterré el clavo en un punto específico, casi a la altura del tobillo derecho, Uf, y era tan distraída la vida de la tragedia que yo me enterré el clavito y con mi movimiento el clavito subió por toda la pierna hasta póngale usted unos 8 centímetros. Y yo no sentía dolor ni nada.
y empezó a salir sangre y entonces los otros me ayudaron y me amarraron ahí lo que ellos podían y siguió el juego. O sea, no había cabida para la tragedia, para lo malo, no. Era un compartir supremamente extraordinario. Y entonces uno crece con esa idea de que la familia es muy importante y que esos lazos entre hermanos son irrompibles, irrompibles. Entonces uno, claro, cuando ya tienes tu familia, uno quiere que sea igual, Claro. que esos lazos sean irrompibles y que esa unidad como familia siga fortalecida por todos los años. Pero a ver, entonces partamos de ahí, ¿cierto? O sea, ¿a qué edad te casas? ¿A qué edad tienes tu primera hija, ¿cierto? ¿Y cómo cambió eso, la dinámica en tu vida? Porque claro, en esa época también estaba muy marcado de que te enamoras, te casas y te vas. O sea, ahí no había opción de que venga, vivamos con la suegra, no. O sea, ahí ya era como tener todo demasiado bien planeado. O sea, de hecho me Sí. sorprende para la época porque tú y mi papá estaban re jóvenes, o sea, prácticamente tuvieron a mi hermana mayor. ¿A qué edad la tuviste? A los 26 años, No. que en esa época era casi como solterona quedada, porque en esa época los hijos se tenían máximo a los 18 años. Uf, no. Pero como te decía, mi mamá era muy visionaria, entonces ella no quería que nos casáramos como muy ligero, ni echarnos esa responsabilidad tan grande, ¿cierto? Sino que teníamos que prepararnos, educarnos, y entonces por eso ella hacía énfasis en que fuéramos educadas, que fuéramos a academia, que termináramos bachillerato. Y antes eso era como como muy de, bueno, si se puede, bien, y si no, también, Ok, ¿cierto? claro. No, y es que el hecho de inculcarles a ustedes como hijos, el hecho de no, esperen, no se vayan a casar tan rápido, o sea, ya eso para la época era estar súper Sí, avanzada, porque en la época era como si las mujeres fueran el horno que saca el pan, o sea, prácticamente la mujer era el instrumento de tener hijos y ya. En cambio, ella como decirles, no, esperen, no repitan ese patrón, exacto. porque claro, ella también se casó muy joven, ¿no? Sí, ella también se casó muy joven y era muy de casa. Entonces, donde ella tenía que empezar a bordar, esas eran las actividades de la época. Ujú. Y todo lo que sea actividades, manualidades, todo, eso fue lo que ella vivió. Pero seguramente en su interior ella no quería que sus hijas Que repitieran el siguieran eso. patrón. Digamos que con las tres mayores Ah, bueno, había porque espera, otro, tú eres yo la soy menor de las niñas, la menor, ¿cierto? O la sea, niña, el menor de los niños fue fue Nicolás. Nicolás y Es- luego tú, o sea, tuviste toda la dinámica familiar. Es que yo siento que los hijos menores son los que más sí, ven toda la dinámica familiar y los que más absorbemos, porque sí, o sea, uno ve y claro, se forma la perspectiva con respecto a la perspectiva de todos, ¿no? ¿No exacto, crees? sí. Entonces, mira que cada una nació o crecimos como con esa cualidad. Gloria, por ejemplo, tiene como toda esa calma y esa sabiduría como en el momento de tomar una decisión Sí. de mi mamá. Y Vicky, por ejemplo, yo le admiraba su buena letra, ¿cierto? Entonces ella tenía una letra preciosa y todavía la Como tiene. de caligrafía. Sí, yo diría que mejor. Ah. Y mira que lo que venía retomando al inicio con todos los hermanos, ella donde se le hubiera como apoyado ahí. Sí, Y Margarita sí era más empresaria, como un espíritu muy empresario, emprendedor. sí, como de muy visionaria también. Yo diría que muy visionaria porque ella fue la primer persona que quiso abrir en un horario donde no se abría. Estaba establecido que todo el comercio cerraba a las 12 y daba inicio a las 2 de la tarde. Ah, Y bueno, ella en fue Medellín, en el centro, ¿no? en Medellín, en el centro de Medellín, y como ella trabajaba independiente, Sí. entonces ella manejaba un negocio de un jefe que después ella se casó con ese jefe, pero era
lo que hoy llamamos una cigarrería. Que tiene de todo un poco. Vende todo lo que es como la dulcería, los cigarrillos y todo lo nuevo que salía al mercado, ella lo traía. Entonces era muy visitada por los venteros ambulantes que se surtían de ahí. Entonces ella, para evitarles como ese freno del mediodía, ella empezó a abrir sin autorización de nadie, sino que ella empezó a abrir. Entonces los demás locales y los demás negocios copiaron de ella. Y ahí fue donde yo diría, pues al menos en la zona donde ella estaba, que era en pleno parque de Berrío, donde está ahora la iglesia de la Candelaria, ella estaba ubicada en todo ese parque, que era el centro de Medellín. Entonces yo diría que eso tuvo mucho auge porque ya empezaron a frecuentarla a ella en ese horario. Yo diría que seguía Antonio, o Antonio era menor, seguía de María Victoria, que era el que sabía dibujar muy bien, maravillosos esos dibujos, sí, muy bonitos, no, es que si uno mira ahora esos dibujos, de verdad que uno dice, qué lástima que no se le haya dado todo el apoyo. Por eso es tan importante, pues hoy en día, concientizar a las personas de eso, de que si el niño tiene un Sí, talento para dibujar, ¿no? Y más ahora que hay apoyarlo. tanto acceso a las redes sociales, que cualquier cosa se vuelve viral y que, por ejemplo, hasta yo he visto artistas que yo digo, yo le compro este cuadro ya de ya. O sea, hay Exacto. artistas muy buenos y qué rico incentivar eso a la adolescencia y a la niñez de hoy en día, porque es que de verdad que en esa época era muy metido aquí lo que tenía que ser, y usted es esto y de aquí no se puede pasar. Exacto. Yo pienso que por eso te digo que admirable papá y mamá, ¿cierto? Que mi papá era un papá que se preocupaba mucho por prever, como, como Sí, darle el típico solución a todas las hombre, cosas sí, de su hogar. Y correcto. entonces él se esmeraba porque hubiera mucho mercado, porque éramos muchos, y por tener muy linda la casa y hacerle todas las mejoras locativas al hogar en todo lo que se tuviera que presentar. Y mi mamá era la que la parte más difícil, que era educar todo ese batallón de muchachos y como estar como ahí, como acompañándonos en todo. ¿Cuál consideras que era tu talento en ese momento, por ejemplo? Ahora que analizando como tu niñez, ¿cuál crees que era tu chispa? Porque claro, hemos hablado de la chispa de tus hermanos, ¿cuál era la tuya? No, yo creo que no había identificado como lo que yo era, no, ni lo que quería hacer cuando grande, no. Yo me sentía tan satisfecha de ser hija y de compartir con mis hermanos que era como la vida misma, como disfrutaba el día a día. ¿Y cómo fue, mami, entonces esa transición de que, bueno, conociste a mi papá como novio, cómo lo llevaste a la casa y luego el hecho de casarte y ser mamá? Bueno, es que fue un noviazgo muy diferente a todos, porque yo le anticipaba, yo le decía, no, es que a mí no me dejan tener novio, y es que era verdad, mi papá era Ujú. muy estricto con los novios, y entonces lo que pasaba era que a mí no me daba libertad de llevarlo a la casa precisamente por ese comportamiento de mi papá, que era tan brusco, tan tosco, No, y más tan y machista. más con esa figura de que si viene un amigo tuyo digamos, con esa segunda intención de tener algo contigo, entonces ya no lo quiero. Eso era mi papá, Mm, así era mi papá. mm. Entonces, a mí, como yo lo veía él tan buena persona, de buena familia, entonces yo no quería que lo fueran a sacar de mi casa. Y echado, pues, como con usted viene con intenciones con mi hija, se va de aquí. No. Entonces yo le contaba todo eso y él fue muy inteligente. Entonces él se preparó una estrategia que era que él iba a hacerle la visita a mi papá y luego salía yo como de casualidad, de que llevas mucho rato acá, de que qué bueno que viniste a saludar a mis papás. Ese fue nuestra estrategia.
Pero ¿qué pasó? Que él siempre se molestaba porque yo me demoraba de más, pero era que yo me demoraba de más porque eso era lo que habíamos planeado. Tú vas Entablar una buena comunicación con el futuro con los suegro. suegros y luego ya empezar a meternos por ahí, de que él Ok. iba también con intenciones de ser mi amigo, de verme, de saludarme. Entonces, claro, yo dentro de mis pausas me extendía porque yo decía, no han hablado sino de política, no han hablado sino de tal cosa. O sea, si yo estaba atenta de todo lo que hablaran para poder salir y decir como, hola, de casualidad, Denise, estás aquí. Pero entonces, claro, para él era eterno. Y Claro. entonces él por eso en algunas ocasiones dice, a las 5 horas salía ella. No era que saliera a las 5, era que esa era nuestra estrategia, ¿cierto? Claro. Y poder decir, este me interesa que sea amigo de mi hija, ¿cierto? Ah, ok. Y lo logramos. Esa fue ¿Y nuestra cuántos años, estrategia. mami, estuvieron así en esa estrategia? Uy, yo creo que 5 años. Uf, Sí, pero es que los noviazgos de ahora, si tú ahora piensas en un noviazgo de 5 años, nadie lo va a soportar. ¿Por qué? Porque al primer año tu novio ya se convierte en un amigovio o más que ese noviazgo, ¿cierto? Y entonces ya amigos con derecho, entonces ya se mete a tu casa, duerme contigo, deja tu cepillo de dientes, deja su ropa interior. No es como antes. Antes, a decir 5 años, eso era poco. Poco. prácticamente era el tiempo de conocerse como amigos. Exacto. Y hasta ahí se podía decir, pensemos en casarnos. Ahí. Cuando ya llevábamos 4 años, 5 años, 6 años, ya sí se pensaba en matrimonio. Entonces era un noviazgo muy diferente. ¿Y cuándo se dieron el primer beso? Cuando teníamos las tarjetas listas para repartir a nuestros invitados en la boda. No. Sí. Ese día ya él, pues sí, me dijo que ya éramos oficialmente novios porque ya estábamos pensando avanzar. Es que fíjate, la etapa de noviazgo en esa época era Era como de larga, amistad, era lenta. una etapa de amistad. Exacto, y era un compromiso muy en serio. Entonces, Ujú. cuando nosotros salíamos el fin de semana de paseo, entonces lo invitábamos a él y él también conoció a todas mis hermanas, toda la familia, y así era el proceso, así era. Ujú. Nuestra luna de miel era prácticamente lo que los muchachos viven ahora, después de 6 meses, después de un año. Nosotros lo vivíamos cuando ya pasábamos a casarnos, era conocernos. Ahora no, ahora para tú casarte tienes que vivir esa luna de miel y decides si te casas o no. Sí, pero por ejemplo, en eso quiero saber tu opinión. ¿Piensas que en esta época es mejor o peor? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que es sano conocer como todas las partes. De hecho, me parece mejor convivir, vivir juntos antes de casarse para saber si en la convivencia sí se entienden, porque es que siento que a veces en esa época iban a ciegas. ¿O qué Sí, crees tú? totalmente a ciegas. Ujú. Y tú corrías el riesgo altísimo. O te salió un excelente esposo o te salió una tarbán que no sirve para nada. Ujú, O al revés, te salió una esposa también muy agresiva, con demasiados conflictos internos ujú. y entonces no sirve para nada. O te salió una dama que quiere su hogar, que te cuida, que te quiere y que está decidida a marchar juntos. Ujú. Eso era de parte y parte. Entonces yo pienso que para nuestra época y lo que yo viví fue adecuado así. Ok, Pero en este momento, para lo que estamos viviendo, sí. me parece sano, porque casarse, pues no porque sea bajo el manto de Dios, Jesús sacramentado o la figura que quieran, no, sino como ese vínculo que une un hombre y una mujer para formar, para construir Eso. una familia sólida, un hogar muy sólido.
realmente sea una construcción, Total. no que sea porque ensayemos, probemos, porque Exacto, quiero es que ver cómo pienso que en viene. esa época era de esa manera, o sea, era como que vámonos a mirar qué podemos construir, pero no había como ese conocimiento, o sea, se conocían como amigos, pero no como pareja, o sea, es que eso era lo teso de la época, me Y parece. posiblemente era una postura ante tus papás y una postura ante ti. Ujú. Entonces yo pensaría que ese noviazgo en ese momento, bajo esas condiciones y con ese periodo de tiempo, fue adecuado. ¿Después de cuánto tiempo de casados decidieron ya como tener hijos? Pues fíjate que nos casamos muy jóvenes, pero yo ¿A qué edad se casaron? a los 23. Wow. Sí, para mí ya te estaba Sí, dejando el claro, claro. tren, Pero ¿cierto? claro, mira la diferencia de épocas porque uno se imagina, o sea, yo ahora voy a cumplir 28 y no me imagino casada todavía. O sea, es increíble cómo cambiaron las épocas, cómo cambió la mentalidad. Wow. Pero yo pienso que es mejor que la persona madure un poco su perspectiva, Sí, su óptica de ver las cosas para tomar una decisión de ese calibre. sí, Porque es que cuando uno tiene hijos es cuando más educado y maduro tiene que estar. totalmente de acuerdo. Si tú no te has educado, si apenas estás en un pregrado, ¿cómo vas a empezar a tener unos hijos, a inculcarles esa fortaleza para afrontar la vida? Es que uno prepararse para la vida no es sencillo. Ujú. Es una cosa en la que tú tienes que tener una óptica de madurez y aplomo que la adquieres cuando ya estás en universidad. Entonces Pero yo pienso que nosotros, independientemente del profesionalismo, lo que hay que hacer es prepararse uno internamente, o sea, mire sus patrones mentales, mire sus heridas de la niñez para que no se las pase a una criatura que viene totalmente en blanco. exacto, pero listo, si la persona no puede ir a la universidad, pero que se capacite en algún curso para algún conocimiento, porque es que ese codiarse con ese conocimiento y lo que trae el día a día es lo que te enseña, te va puliendo, te va formando en ti eso que tienes que ser, una persona íntegra. Ujú, ¿Para qué? Para transmitirle a esos hijos que vienen como un lienzo en ujú, blanco, ujú. ¿cierto? Entonces uno ahí, yo pienso que es bueno ahora que las personas esperen, que los matrimonios esperen, que las parejas esperen, incluso que vivan su genitalidad, su compartir su sexualidad, pero que no se casen o no piensen en tener hijos hasta que no estén preparadas. Claro, claro. Claro que igual uno nunca va a estar 100% preparado, Por porque de supuesto. todas maneras yo siento que porque ustedes fueron excelentes papás, o sea, sobre todo tú una mamá increíble, pero aún así, siendo una excelente mamá, como es cuestión de perspectiva, entonces los niños tienen una perspectiva diferente de lo mismo. O sea, Sí. mis hermanas pueden tener una perspectiva completamente opuesta a la que yo tuve de la misma situación. Entonces es como, o sea, hay que trabajar en uno, sí, mucho y aprender mucho para poder transmitir eso, pero también nadie va a estar listo nunca para ser papá realmente. Por supuesto, pero dado el caso de que la persona quede embarazada y no lo esperaba y no quería, pues bueno, ya está embarazada, entonces Ujú. tenga su bebé, pero capacítese para poder recibirlo y entonces con todo el amor, porque de verdad que los hijos no necesitan sino amor. Yo pienso que esa es la mayor filosofía con la que tú aplicas tener todo, pues y sobre todo ser una mamá. El amor. Tú, cuando tienes una mascota y te regalan un caballo, ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a buscar qué come el caballo, cómo se baña un caballo, cómo pastea un caballo, qué siente el caballo, qué le gusta al caballo, porque te regalaron un caballo. Y eso pasa cuando tú nuevecita estás y te llega un bebé.
Mm. ¿cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Empiezas a buscar cómo le dan, cómo cuido lo de los gases, qué hago con el llanto, cómo Y lo a nivel abrigo. psicológico también es Exacto. importante. Pero fíjate que, ¿qué pusiste ahí? Amor Mm. para averiguar. Y es que el popó del caballo huele horrible, pero entonces es mi caballo, ¿cierto? Ujú. Y con todo el amor del mundo voy y le limpio su popó. Claro. Lo mismo pasa, ya llegó el bebé con todo el amor del mundo. Voy a verlo crecer, voy a disfrutar de él y a entender sus necesidades. Yo quiero inyectarle a todos los jóvenes que tengan posibilidad de tener hijos, que lo hagan. Independientemente que la vida va muy acelerada, que es que tener hijos ahora está difícil, que es pesado, la sociedad está muy contaminada, válido. Pero aún así, yo les recomiendo tener sus hijos. Mamá, ¿y qué crees que aprendiste de ti misma en ese camino de la maternidad? Yo creo que aprendí a que soy muy fuerte, a reconocer que soy muy fuerte. No lo sabía, Ah, no lo sabía y aprendí que soy muy fuerte para el dolor físico y que soy muy fuerte también como para los golpes de la vida, como para sortear las situaciones difíciles. Me considero muy fuerte. Y yo creo que se lo debo a esa maternidad, porque cuando van naciendo los hijos y todo el día a día hace que tú tengas que ser fuerte siempre, siempre, siempre. Tienes que estar como una bandera erguida, ¿cierto? O como un árbol que nunca se doblega. Por mucho que le pase algo a sus raíces, vamos es para adelante. pero madre, yo siento que eso es un arma de doble filo, porque el hecho de no reconocer la vulnerabilidad y de que a veces no somos tan fuertes, eso crea una coraza que me parece que es muy útil, pero que después cobra factura. Me parece que también es necesario reconocer que a veces no somos fuertes todo el Pero es tiempo. que no se trata de reconocer, se trata de que la vida misma te va puliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como si yo fuera al revés, como si yo venía en una burbujita, ¿cierto? Mi niñez fue una burbuja y quizás hasta mi primer periodo como esposa, todo era una burbuja. Pero cuando ya llegaron los hijos, que los hijos te exigen un 300% de ti, Ujú. entonces tú no puedes prestarle atención como a un dolor pasajero, ni puedes prestarle atención como a una emoción pasajera, ni a un tema que te preocupe de manera pasajera, sino que tienes que ser fuerte siempre. Y entonces no es que uno no reconozca que tiene que ser débil, no, sino que la misma vida te va llevando a que son vientos fuertes y que tienes que afrontarlos de la mejor manera. Mm. Tienes que enfrentarte a ese viento fuerte, pero sin doblegarte, ¿cierto? Nada, vamos es para adelante con mis hijas, Ujú. ¿cierto? Entonces sí reconocemos que uno puede llorar y sentirse, pero como que uno dice, no, es tan poco, es tan efímero, es tan pasajero, que no justifica. Y Okey, o sea, como que te entonces, enfocas en lo realmente importante. exacto, entonces te vas volviendo fuerte y fuerte, Ujú. así como cuando vas tú al gimnasio. ¿Qué pasa con los resultados en X tiempo? Tú ya te sientes como te querías ver, fuerte, linda, vigorosa, y vas resistiendo más a los Ujú. entrenamientos. Igual pasa con la vida. La vida te va llevando en un ritmo que tú te vas haciendo fuerte cada vez, cada vez, cada vez. Y cada vez afrontas lo que venga porque la vida está echándote días Ujú. y los afrontas de la mejor manera. Madre, ¿y cuál ha sido uno de los momentos, digamos, más difíciles de tu vida, no solo en la maternidad, sino como mujer? Bueno, digamos que como madre, los momentos más difíciles
fueron cuando alguna se aporrió, fueron puntos claves y yo no los olvido, ¿cierto? Ujú. Cuando la niña mayor se cayó de la cama, fue tan horrible que yo creo que eso para mí fue un trauma como de casi un mes. Wow, Fue muy duro para mí. Entonces, pero yo digo que ese tipo de procesos, ese mes, alguien diría, no, pues a mí se me ha caído de la cama y después contigo tú te caíste de la cama y no fue tan traumático, sí. pero porque no te pasó nada, Ujú. ¿cierto? Pero mi niña se cayó de la cama y se reventó la boca muy feo, Wow. porque era una bebé y no, y cuando yo le dije con mi voz, estaba a oscuras, yo le dije con mi voz, no te preocupes, porque ella se despertó asustada Claro. y estaba en medio de la penumbra, eso fue a medianoche, eran como las 4 de la mañana tal vez, y cuando ella en medio de la penumbra me pide que esté a su lado, yo con mi voz le dije, tranquila, estoy aquí, estoy aquí. Entonces cuando ella fue a mandar las manitos, no me encontró y se cayó de la cama. Ah, Entonces eso para mí fue traumático, eso fue como mamá, eso fue un trauma terrible. Y fue la niña mayor. Y la segunda invitamos a una amiguita que jugara con ustedes, porque como ustedes eran tres, bueno, usted todavía yo no habían todavía no. nacido, eran tres, no necesitábamos más compañía. Ajá. Pero ese día le dio a la señora por ausentarse, a mi vecina se ausentó y no tenía con quién dejar la niña, entonces la dejó con mis hijas y conmigo, a mi cuidado. Y esa niña era más grande que las tres. Entonces, jugando con puertas, le tiró la puerta en el medio del juego, tiró la puerta y mi niña, la segunda, le puso la mano a la puerta y se le fue el dedito. Entonces, para mí eso fue traumático, terrible, terrible ese dolor, porque yo sentía el dolor que ella sentía, Claro. pero yo tenía que mostrarme fuerte y Ujú. decirle, no pasa nada, hija, no pasa nada. Y cogí un hielo y le monté el pedacito de dedito en ese hielo más el dedito de ella y yo lo apretaba así. Eso O fue sea, se le partió horrible. el hueso, todo. Partió el hueso, La falange la del... primer falange del Wow. pulgar. Entonces fue horrible porque yo tenía que mostrarme fuerte para mi hija y Ujú. para las otras hijas. Y fuera de eso, yo sentía el dolor que mi hija sentía. Entonces fue horrible, horrible, horrible. Y claro, yo salí corriendo con ella, pues porque había que atravesar una zona verde, que vivíamos en un barrio muy bonito, que tenía una zona verde muy linda, y había que atravesarla para yo buscar un taxi que me llevara a urgencias, porque yo le llevaba el dedito a mi hija en mi mano con hielo. Entonces fue horrible porque yo desesperada, ¿cómo veía mi cara cuando llegué a mirar ese taxista? Le dije, por favor, lléveme a urgencias. Y él no dijo más nada, él estaba con la novia. Y la novia ahí mismo dijo, sí, sí, llévala, mi amor, llévala. ¿Cómo sería mi cara, mi desespero, que no le dije más nada y no le pagué la carrera y él no me pidió que le pagara la carrera? Y ustedes detrás conmigo, yo me las monté en el taxi No. y todas asustaditas, qué horror. Entonces yo a la señora que me ayudaba en el aseo, le pedí el favor que cerrara la puerta, que llevara dinero, que sacara mi bolso y que se llevara mi bolso y que se fueran detrás en otro taxi. Entonces ya ella más calmada pudo cerrar la puerta, poner todo en orden y nos íbamos a encontrar allá en urgencias. Y efectivamente llegamos y los médicos dijeron, no, la niña perdió el dedito, quedó mochita, no, eso fue horrible, horrible, horrible. Pero una médica que estaba como que había recibido el turno, porque eso fue de noche, eso fue un fin de semana de noche, eran como las 8 de la noche, y ella le dijo al otro médico, yo me le mido.
si la mamá de la niña me ayuda, yo me le mido. Y yo le dije, sí, sí, yo le ayudo, yo le ayudo. Y yo no sabía de qué estaban hablando y era pegarle el dedito. Era pegarle el dedito. Entonces había que ponerle a mi hija un traje completamente desinfectado y ponérselo en todo su cuerpecito y taparla prácticamente toda para coserla ahí. Eso fue horrible porque mi hija lloraba a los gritos, no solo de dolor, sino de esa capa que la tapaban del todo. ¿Y a qué edad fue eso, madre? Pues cuando ella tenía La niña cuánto. tendría 5 añitos ¡Wow! y yo quedo con ese recuerdo toda mi vida, toda mi vida. Y el otro recuerdo fue de Sara, la tercera, que estaba yo con una visita en la casa y los niños son amorosos. Entonces ella fue a estar a mi lado y se estaba conmigo, entonces yo le decía, hija, calmada, calmada. Y entonces ella empezó a brincar en los muebles con la visita ahí y yo las dejaba porque yo no les he prohibido nada, yo la dejaba. Y se le montó a la visita encima en el mueble de la visita, entonces ya me dio pena. Y yo le dije, hija, no, encima no, encima no. Entonces ella seguía y volvía y se alejaba y volvía. Y en una de esas se cayó mal del mueble y se aporrió acá. Entonces ella quedó sin aire. Y eso fue verla tratando de respirar, su boquita se le fue poniendo morada y su llanto ya no, ella se secó y fue porque se aporrió muy duro acá. ¡Wow! Esa fue Sara y eso fue horrible. Yo tengo esos 3 accidentes maternos mal, mal en un recuerdo grave. Ay, Ay, sí, mamá, no. no. Recuerdos. Wow. Pienso que deberíamos hacer un segundo episodio porque siento que hay mucho por contar, No. porque, o sea, siento que el tiempo se queda corto para todo lo que podemos aprender y enseñarnos en una charla mutuamente. Entonces, mamá, no, de corazón, mil gracias. Y para terminar, quiero que le dejes un mensaje a esas mujeres que son hijas, madres, esposas, empresarias y todo al mismo tiempo, porque yo siento que tú fuiste todo al mismo tiempo y tienes esa experiencia de a veces lo agotador que es y también lo lindo que es, pero lo retador sobre todo y el hecho de que tú en muchas ocasiones te dijiste, yo puedo sola, pero mira que a veces la vida, o sea, también fue tan duro que a veces la vida te decía como, momento, o sea, está bien que eres una tesa y mis respetos, pero a veces no podemos todos solas y quiero como que dejes ese mensaje basado en tu experiencia. Pues a ver, yo pensaría que la mejor de las, no sé, como de las ideas para cada persona es que la vida nos presenta demasiadas jugadas. Haz de cuenta que estás jugando en una mesa de ping-pong y la vida es echando días y oportunidades para que tú vayas sorteando, ¿cierto? Ujú. Entonces, siéntete como en un juego de ping-pong. La vida te va tirando las bolitas. Son oportunidades numerosas, numerosas. No, y aprendizajes. Sí, y entonces tú tienes que sortear todas esas experiencias, vivencias, todas esas oportunidades que te va tirando la vida a medida que vives y tú tienes que estar ahí, firme y ágil para ver la oportunidad que viene y a la que más puedes alejar para que te dé tiempo de estas que vienen más acá. Y así, es un juego, la vida es un juego, es difícil, es muy difícil, pero si tú te metiste, si tú estás ahí, es porque puedes con ella. Ujú. Entonces es sortear todas esas oportunidades que vienen. Fíjate que si tú te imaginas ese juego de ping-pong, tú vas a ver que algunas bolitas pasan de largo. No pudiste aprovecharlas, pero te llegaron, ¿cierto?
y uno no, es también como cuando uno va en un medio de transporte, ¿cierto? Tú vas en el medio de transporte, pero tienes que seguir viviendo. Y el vehículo sigue andando, pero tú tienes que seguir viviendo el día a día, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, no puedes parar, no puedes parar. Entonces, simplemente no, trata de ponerle la mejor postura en la vida, la mejor. Si hay un día que amaneces decaída, triste y desalentada, piensa, la vida te está echando días y oportunidades a granel. Tú decides si te vas a la mesa y juegas, ¿cierto? Si coges tu raqueta y vamos a darle una partidita a esto. O si te quedas lamentando tu malestar, tu indisposición. No, no. Vamos es para adelante. Esa es la vida. Ese es mi consejo. Ay, mamá, muchísimas gracias por estar en este episodio. La verdad es súper especial tenerte acá, me encantó. Entonces, mil gracias, mamá. No, no, esto fue fascinante recordar todos esos momentos tan lindos y bueno, gracias a ti por tenerme en cuenta. Finalizo con lo mismo que inicié. No me gustan las fotos, no me gustan los videos, pero bien, aquí estoy. Aquí Así hablando es. de mí para acabarme a usted. Así es. Bueno, y Gracias. muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos este ratico en este episodio. Espero que les haya encantado como a mí y nos vemos en el próximo episodio para contarles muchas más catacurrencias. Un abrazo. Chao, chao.